El día de hoy vamos a trabajar la segunda ley de Newton y esta que hace referencia a la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso vamos a tomar dos ejemplos específicos de cuando los cuerpos están en reposo, cuáles son las fuerzas que actúan sobre los cuerpos y cuando los cuerpos están en movimiento. Iniciamos con la parte de los cuerpos en reposo. Cuando tenemos cuerpos en reposo, entonces vamos a dibujar aquí una caja y vamos a asumir que esa caja tiene una masa m y que sobre esta actúan unas fuerzas. Las fuerzas que actúan en los cuerpos en reposo se distinguen porque son estas dos. Hacia abajo y de forma perpendicular a la superficie de la Tierra encontramos masa por gravedad, que es el peso del cuerpo. Y hacia arriba encontramos la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie del lugar o el lugar donde se encuentra el cuerpo. Entonces aquí esto será la fuerza normal. Cuando los cuerpos se encuentran en reposo y se encuentran completamente quietos, entonces la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. En este caso, como no hay una aceleración, no hay un movimiento, entonces esa sumatoria de fuerzas es igual, por lo tanto, es igual a cero. Cuando hablamos de un cuerpo en movimiento, encontramos las siguientes situaciones o las siguientes fuerzas implícitas en el mismo. Primero vamos a suponer acá que tenemos un cuadrado, que ese cuadrado también tiene una masa m. Sobre este se encuentran las mismas fuerzas anteriores. Perpendicular hacia la superficie de la Tierra encontramos masa por gravedad, que es el mismo peso. Perpendicular a la superficie donde se encuentre el cuerpo encontramos la normal, que es la fuerza que contrarresta el peso. Ahora, para hacer que el cuerpo se mueva, es necesario aplicarle una fuerza externa. En este caso, dependiendo de cómo yo quiera moverlo, asimismo él tendrá este cambio de posición. Entonces vamos a asumir que le aplicamos una fuerza horizontal. Entonces aquí vamos a suponer que esta es la fuerza horizontal que vamos a representar con la letra F. Si el cuerpo se mueve, entonces, o si se encuentra, pues ya sabemos que se encuentra sobre una superficie, entonces esta superficie va a representar un rozamiento o una fuerza de fricción que va a impedir el movimiento y que va a ser una fuerza que se representa en sentido contrario como la fuerza de fricción. Entonces lo voy a poner por acá. Esta fuerza se representa en sentido contrario y hace referencia a la fricción. Esa fricción, en este caso, depende del material sobre el que se desliza el cuerpo. No es lo mismo asegurar que un cuerpo se desliza con mayor facilidad o con igual facilidad sobre el asfalto que sobre el hielo, por lo que esa constante eh, de rozamiento o esas propiedades de rozamiento se determinan a partir de un coeficiente que ya luego vamos a estudiar. Estos dos casos son los diagramas de fuerzas que podemos encontrar implícitos en una caja a la cual podemos observar cuáles son sus fuerzas. Bien, vamos a analizar ahora el siguiente ejemplo. Un estudiante aplica una fuerza horizontal de 75 newtons sobre una caja que tiene una masa de 10 kilogramos. Determina la aceleración de la caja si está sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción es de 0,2. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es determinar el diagrama de fuerzas. Entonces, como
primer paso vamos a realizar un diagrama de fuerzas. Para realizar el diagrama de fuerzas, entonces vamos a dibujar la caja que se nos menciona en el ejercicio. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos una caja. Esta caja tiene una masa de 10 kilogramos. A esta caja se le aplica una fuerza horizontal de 75 newtons. Entonces vamos a asumir que tenemos acá esta fuerza que se aplica, que es de 75 newtons. Y dice que esta está sobre una superficie que tiene un coeficiente de rozamiento, entonces luego se presenta sobre esta una fricción que desconocemos hasta el momento, porque solamente conocemos el coeficiente de fricción. Ahora, siempre encontramos dos fuerzas presentes que se determinan de acuerdo a la masa del cuerpo y que se conoce como peso, que es siempre perpendicular a la superficie de la Tierra, que tenemos aquí mg, y hacia arriba entonces encontraremos la fuerza normal. Este es el primer paso, identificar el diagrama de fuerzas para que nos permita a nosotros identificar cuáles son las fuerzas presentes en la caja. El segundo paso que vamos a realizar es realizar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un plano en el cual vamos a identificar la dirección y el sentido de nuestras fuerzas. Entonces, retomando siempre que hacia la derecha tenemos fuerzas positivas, hacia la derecha y hacia arriba, y hacia abajo tenemos fuerzas negativas. Entonces, hacia la derecha tenemos una fuerza que es la fuerza que se aplica, que es de 75 newtons. Entonces vamos a dibujar aquí nuestro vector que representa esa fuerza, que es de 75 newtons. Hacia arriba tenemos positiva la fuerza normal, y es la que contrarresta el peso. Esta es nuestra fuerza normal. Negativas tenemos el peso, que es vertical y hacia abajo y que se determina a partir de la masa por la gravedad, y negativa hacia la izquierda y que se opone al movimiento del cuerpo, tenemos la fuerza de fricción. Como tercer paso, vamos a anotar los datos para tener en cuenta qué necesitamos hallar y qué conocemos. Dentro de estos datos, uno de los primeros que se nos dan, nos dicen que hay una fuerza que es de 75 newtons, que tenemos una masa que es de 10 kilogramos, que tenemos que hallar la masa por la gravedad, que en este caso es el peso, y que será igual a 10 kilogramos multiplicado por la gravedad de la Tierra, que es aproximadamente 9,8 metros sobre centímetro cuadrado. Luego, la masa por la gravedad, entonces será 98 newtons. Estos son los datos más importantes para poder pasar a nuestro cuarto paso. El cuarto paso es la sumatoria de fuerzas en Y. Esta sumatoria de fuerzas en Y, entonces lo vamos a hacer aplicando las características, bueno, aplicando las propiedades de los vectores, y recordando que los vectores se pueden operar o se pueden sumar si están ubicados en el mismo eje. En este caso lo vamos a hacer con las fuerzas que están actuando en el eje Y. Entonces, para este caso vamos a poner la segunda ley de Newton, que establece que
La sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. La sumatoria de las fuerzas, entonces vamos a poner las fuerzas que son positivas, las fuerzas que son negativas, que están ubicadas en el eje de las Y. Entonces, esas fuerzas son la normal, que es positiva, y la masa por la gravedad, que es negativa. Esto es igual a masa por aceleración. Hay algo que cabe resaltar acá, y es que como en el caso de la caja se le está aplicando una fuerza horizontal que hace que se mueva en el eje Y, luego no hay movimiento en el eje de perdón, que se mueva en el eje de las X, luego no hay movimiento en el eje de las Y, por lo tanto no hay aceleración, su aceleración es cero, luego esto es cero. Entonces aquí tenemos que la normal menos masa por gravedad es igual a cero. Y si despejamos aquí esta ecuación, entonces tenemos que la normal es igual a la masa por la gravedad. Esto, ¿qué quiere decir? Que como nosotros ya habíamos hallado masa por gravedad que era de 98 newtons, entonces aquí sabemos que la normal es igual a 98 newtons. Ya tenemos el cuarto paso. Ahora, con este cuarto paso, lo que vamos a hacer es calcular la fuerza de fricción, que es uno de los datos que me hace falta. Y para calcular la fuerza de fricción lo voy a hacer utilizando este dato que acabé de encontrar acá. Como la fuerza de fricción depende de, lógicamente, el peso del cuerpo y del coeficiente de fricción que tenemos en el caso del ejercicio, me establecían que el coeficiente de fricción era de 0,2. Ahora, para poder calcular ese dato que necesitamos, que es el de la fuerza de fricción, lo voy a hacer acá. La fuerza de fricción se representa como μ por la fuerza normal, que es la fuerza que se compensa por la superficie del lugar donde se encuentra el objeto. Entonces aquí vamos a reemplazar que fricción es igual a μ, que es 0,2, por la normal, que es de 98 newtons. Como la fricción es una unidad adimensional, al multiplicar un valor constante por un vector tenemos un vector, y al multiplicar esto me da como resultado fricción igual a 19,6 newtons. Listo. Entonces ahora con este dato pasamos a nuestro quinto paso. El quinto paso es la sumatoria en el eje Y, en el eje X, perdón. Entonces, nuevamente vamos a tomar sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Aquí, como sí hay movimiento, entonces la aceleración tiene un valor. Luego vamos a tomar cuáles son las fuerzas que actúan en el eje de las X. Entonces, en las X actúa la fuerza que se aplica, que es positiva, menos la fuerza de fricción, y esto es igual a masa por aceleración. La fuerza que se aplica es esta de 75 newtons y la fuerza de fricción es esta. Vamos a restar esos valores. Entonces, 75 newtons menos 19,6 newtons, eso es igual a la masa, que es de 10 kilogramos, por la aceleración. Esto me da como resultado 55,4 newtons, que es igual a 10 kilogramos por aceleración. Para despejar la aceleración, entonces pasamos estos 10 kilogramos a dividir, luego me queda 55,4 newtons dividido en 10 kilogramos, y eso es igual a la aceleración. Esa aceleración me da como resultado 5,54 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración.
Y así termina nuestro ejemplo de la segunda ley de Newton.